En Israel, no hace falta haber visitado Israel, hay dos grandes lagos más conocidos como el Mar de Galilea y el Mar Muerto. Pero la gran diferencia entre ellos es que el Mar de Galilea tiene una entrada y una salida de agua. Eso hace que se esté renovando constantemente. Y eso hace posible que este lago, este mar, tenga tanta vida dentro. Hay muchos peces y hay mucha vegetación alrededor, porque todo es vida a su alrededor. Por el contrario, el Mar Muerto solamente tiene una entrada de agua, no tiene salida. Y las aguas ahí no se renuevan, sino que están estancadas. No hay peces, no hay vegetación y no hay vida de ningún tipo. Por eso se le llama el Mar Muerto, porque no tiene vida dentro. Si tomamos esta figura tomada de la vida real, nos tendremos que preguntar qué clase de vida, si es una vida renovada o estancada, hay dentro de nosotros. En primer lugar, dentro de nosotros y por extensión dentro de cada una de las iglesias aquí representadas. A lo largo de los años, el Señor nos ha permitido, desde que salimos a la obra, visitar muchas congregaciones. La que mejor conocemos es la nuestra. Y me he dado cuenta lo fácil que es matar una iglesia. Sí. Lo fácil que es hacer que una iglesia, lejos de recobrar vida, se vaya poco a poco apagando. Solamente tienes que hacer que haya una entrada de agua, pero no una salida. Hemos entrado todos en este lugar esta tarde y estos días, pero también tenemos que salir con el agua viva que hemos recibido aquí dentro para que fluya y haya vida a nuestro alrededor. Si quieres matar una iglesia, haz que sus miembros se preocupen solo de sí mismos. Su trabajo, su negocio, sus intereses, su salud, su familia, que por supuesto hay que cuidar todo esto, pero si solamente vivimos para esto, no hay salida, solamente hay entrada. Si quieres matar una iglesia, deja que ésta se ocupe solamente de asuntos de orden interno. Por ejemplo, la música, el himnario, el orden del culto, las mejoras del local, el mobiliario, los estatutos, las ofrendas, que hay que estar ocupado en ellas, pero una iglesia no puede vivir solo para sí misma. No puede vivir solo para sí misma. Renovación en la iglesia local. Este es el antídoto para las aguas estancadas. Y vamos a la palabra en Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a centrar nuestra atención en una de las 7 iglesias tan necesitadas de renovación. Y sabéis que las 7 iglesias son representativas de todas las iglesias en los distintos periodos de la historia. Por supuesto, eran iglesias locales que estaban pasando por sus circunstancias particulares, pero la iglesia de Archena y cada una de las iglesias del Valle del Segura nos vemos representadas aquí, en todas y en cada una de estas 7 iglesias de una manera o de otra. Y encontramos y leemos así en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Nos ponemos en pie para leer la palabra, por favor. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Aquellos que podáis, gracias. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu duro trabajo y paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Verso 3. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte.
pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Verso 5. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bendita sea su palabra. Amén. Tomamos asiento, hermanos. ¿Sabéis que en el libro de Apocalipsis el Señor de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, se revela a Juan para encomendarle una tarea profética? Capítulo 1, verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después de estas. Pero no solamente le encarga una tarea profética, sino también le encarga una tarea pastoral. Escribe al ángel de la Iglesia. Escribe al ángel de la Iglesia. Esta frase se repite 7 veces, una por cada iglesia local aquí representada. Y Cristo se presenta como el Señor que tiene en su mano las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? La interpretación la encontramos en el capítulo 1, verso 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Estos ángeles son los mensajeros, los enviados, en referencia a los ancianos y pastores que el Señor ha dejado en cada congregación local para velar por ella y cuidarla. Escribe al ángel de las 7 iglesias. Cristo se pasea entre los candeleros de oro que representan las iglesias. Versículo 1, verso 20 lo interpreta así. Los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. ¿Cuál es la función de un candelero? Alumbrar. ¿Y cuál es la función de una iglesia? Alumbrar, iluminar. Somos la luz del mundo. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia de Asia. Gran centro comercial, político, religioso, con su culto a la diosa Diana y una de las 7 maravillas del mundo. Y Pablo funda esta iglesia. ¿Cómo podemos ver el comienzo de la historia de esta iglesia? Pues en Hechos capítulo 20, verso 31, que dice que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esos 3 años no solamente eran 3 años de culto dominical, eran 3 años de reuniones constantes e incesantes todos los días de la semana, en el templo y por las casas. Una tarea de cuidado pastoral, de discipulado, de evangelización, de enseñanza, de predicación, y que iba acompañado de lágrimas, de trabajo duro, de trabajo arduo. Como hemos podido escuchar algo del testimonio aquí de nuestros hermanos, todo lo que hay detrás, todo lo que ha habido detrás desde que se inició la obra. Ahora vamos a ver el retrato de esta iglesia. Siento que hoy no tengamos la presentación de PowerPoint porque ha habido un pequeño fallo por mi parte, pero espero que estemos muy atentos para que veamos el retrato de esta iglesia de Éfeso. Y al ver el retrato nos podamos ver de alguna forma retratados nosotros, para lo bueno y para lo malo, porque no hay iglesia mala, pero tampoco hay iglesia perfecta. Y aquí tenemos el retrato de la iglesia de Éfeso. En primer lugar, vamos a ver sus luces y sus sombras. La iglesia de Éfeso tiene luces, pero también tiene sombras. En cuanto a sus luces, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras. El Señor de la iglesia conoce a esta iglesia de Éfeso de arriba abajo. Conoce su esfuerzo, su trabajo, el servicio que presta a los hermanos. Conoce su intenso trabajo y fatiga. Yo conozco tu compromiso, tu entrega, tu fidelidad, tu lealtad.
Es una iglesia esforzada y trabajadora. También es una iglesia paciente y sufriente. Sigue diciendo el texto, versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Menudos piropos tan grandes el Señor de la Iglesia tiene para Éfeso. Una iglesia paciente y sufriente, que permanece firme, se mantiene estable en medio de las modas, de las tormentas de la vida. Es una iglesia que se destaca por su discernimiento espiritual, porque aquí identifica a los malos y falsos profetas, y también se destaca por su pureza doctrinal y su lucha por la verdad. Es una iglesia que tiene la doctrina clara, las ideas claras, que tiene un fundamento estable. Es una iglesia que no ha desmayado, dice el texto. Y esta asamblea tiene cualidades muy buenas que nosotros debemos imitar y que estoy seguro que vosotros aquí las tenéis después de estos 43 años o de casi 100 años de historia, de testimonio. ¿Qué piropos, qué virtudes tiene la iglesia de Éfeso en cuanto a estas luces? Pero también es una iglesia con sombras, porque así como es una iglesia esforzada y trabajadora, paciente y sufriente, es una iglesia que se va secando y apagando lentamente. ¿Dónde vemos esto? Solamente en el verso 4, en una sola línea, pero que no pasa desapercibido para nosotros. Pero después de haber dicho lo que ha dicho el Señor de la Iglesia a esta congregación, dice, pero, al menos hay un pero aquí, pero es un pero grande. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo conozco tus obras, pero también conozco tu corazón, Iglesia. Conozco tus acciones, pero también conozco tus motivaciones. Conozco tu trabajo y fatiga, pero también conozco tu pereza y tu apatía. Pues tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No está diciendo que esta iglesia ha dejado de amar, sino que ha dejado atrás la frescura de aquel primer amor. Ese fuego del primer amor se había extinguido y el entusiasmo de los primeros años había desaparecido. Esta queja del Señor no es nueva en la Biblia. No es la única aquí que nos recuerda a la del profeta Jeremías hablando a su pueblo. Jeremías capítulo 2, versículo 2, cuando dice, recuerdo el cariño de tu juventud y el amor que me tenías de prometida. Hermanos, la tibieza y el enfriamiento espiritual no vienen de repente. Es un proceso lento, donde la combinación es siempre la misma. Mucho trabajo y falta de tiempo. Muchas distracciones y pocas oraciones. Mucha ocupación y poca comunión. Y poco a poco nos vamos alejando como esa barca del puerto cuando sueltas el amarre y casi cuando quieres darte cuenta ya has perdido de vista el lugar donde no querías haberte alejado. Como las murallas de nuestra vida o de nuestra familia o de nuestra congregación local, primero se cae un ladrillo o se produce un agujero y no le damos mayor importancia, pero ahí comienza realmente el deterioro de nuestros muros que nos protegen, que nos defienden. ¿Cómo se sabe cuando una iglesia o un ministerio, y muchos aquí servís en un ministerio, en una labor, en una tarea, cuándo se sabe que una iglesia local o un ministerio se ha estancado
y por lo tanto no se está renovando como nos manda la palabra. ¿Cómo podemos identificar? Pues cuando, por ejemplo, se mantiene la estructura, pero se pierde la visión, se pierde la pasión, pero tenemos la estructura. Tenemos el lugar, un precioso local, tenemos un orden de culto, tenemos los predicadores y los maestros de los niños, está todo organizado, y no digo que no haya que organizarse, pero comenzamos a estancarnos cuando mantenemos la estructura, pero perdemos la pasión, la visión. Una iglesia o ministerio se estanca cuando hay más interés por los programas que por las personas. Y hermanos, iglesia no son programas, aunque los tengamos. Iglesia quiere decir personas, no edificios, aunque los tengamos. Iglesia quiere decir personas que se conocen, que se aman, que se cuidan, que se sirven entre sí. Iglesia quiere decir personas. Y una iglesia se estanca, un ministerio se estanca cuando damos más importancia al pasado, que es importante, que al futuro. Lo vimos el primer día. Paraos en los caminos y mirad y preguntad a vuestros padres, en el texto de Deuteronomio 32, que os cuenten lo que ha ocurrido. Y tenemos que aprender a mirar atrás con agradecimiento. Y al mismo tiempo que honramos el pasado, tenemos que cuidar el presente y tenemos que mirar hacia el futuro. Pero una iglesia se estanca cuando solamente mira al pasado y no al futuro. Y una iglesia también se estanca cuando pesa más la tradición que la transición, para que siga adelante con otras personas en otro tiempo, porque no estamos aquí para siempre. El rey Ezequías es uno de mis reyes favoritos en la Escritura, por cómo el Señor lo usó para tener una reforma de avivamiento al pueblo de Dios. El rey Ezequías es uno de los llamados buenos reyes de la Escritura. Pero el Señor tuvo que corregirle, tuvo que disciplinarle, porque él también se desvió de alguna manera, y el Señor en su misericordia, después de su enfermedad, le concedió 15 años más de vida. ¿Y cuál fue la petición del rey? Que por lo menos en mis años de reinado, hasta que yo me muera, que por lo menos haya paz. Esa fue su oración, pero fue una oración pobre, porque ¿qué iba a pasar después? ¿Quiénes iban a quedar más tarde? ¿Quiénes iban a guiar el pueblo? Bueno, eso ya. Cuando en una iglesia pesa más la tradición que la transición, hay un problema. En la iglesia en la cual servimos, los hermanos ya nos preguntan, bueno, os vais a jubilar, ¿verdad? Hombre, algún día supongo que llegará el momento, pero no pensamos en la jubilación. Para nada. Pero sí pensamos en la transición, en cómo hacer posible que cuando ya nosotros estemos sin tantas fuerzas, porque el tiempo pasa tan rápido, no sé a vosotros, a nosotros se nos pasa volando el tiempo. Y ya nos damos cuenta de que en la iglesia ya hay otra generación. Bueno, hay 2 generaciones ya por debajo de nosotros. Ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros nietos y ahí están otros jóvenes como los que hay aquí, con hijos también. Y digo, Señor, jubilación ni se me pasa por la cabeza, porque en tanto nos des fuerzas queremos seguir sirviéndote. Pero igual tenemos que estar haciendo otra labor que no hacíamos antes, y es preparar a otros que están ahí con nosotros, no que vienen tan detrás, no, que ya están con nosotros codo a codo, que están sirviendo, que están dando muestras de fidelidad, de compromiso, de lealtad con el Señor, de amor a la persona de Cristo. Estos son los que nos tienen que acompañar y a quienes tenemos que dejar el testigo. Y no necesariamente jubilarse, pero sí trabajar y colaborar desde otro frente de la obra, sobre todo impulsando, animando. Bueno, habría más razones de por qué identificar cuando una iglesia o ministerio o en la vida personal
¿Hay renovación o estancamiento? Creo que son cosas que nos tenemos que llevar a casa en esa hoja que os repartimos el primer día, donde os pedí que anotarais alguna frase, algún texto o algo que os hiciera recapacitar a título personal. Por lo tanto, tenemos la iglesia de Éfeso, una iglesia con luces y con sombras. Toda iglesia tiene luces y sombras. Todo creyente tiene luces y sombras. Pero en segundo lugar, las sombras se pueden convertir en luz. No tenemos por qué vivir con esa losa de sombra encima, porque este pero lo podemos cambiar, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Señor, ¿cómo puedo volver de nuevo a ese primer amor, a esas primeras obras, a esa frescura de los primeros años, a pesar de que pase el tiempo? Cuando en la consejería matrimonial tenemos reuniones con matrimonios, les decimos, mirad, por favor, mantened vivo el noviazgo en vuestro matrimonio. Mantened vivo el noviazgo en vuestro matrimonio, porque es fácil estancarse en la vida matrimonial. Es fácil acostumbrarse a lo de siempre. Y naturalmente que no es igual que los primeros años, pero hay cosas que deben ser parecidas a las de los primeros años. Si en los primeros años tenemos detalles de regalar, de decir algo especial, de tener una comida quizás especial, no lo sé, pues esto lo tenemos que mantener a nivel matrimonial. Y como iglesia también el principio es el mismo, porque las sombras que vemos aquí se pueden convertir en luz. Esto es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que no tenemos que andar viviendo, por supuesto, en oscuridad ni en tinieblas, eso ya lo sabemos. Hemos sido llevados al reino de la luz. Pero cada vez que perdemos fuerza y perdemos vigor, de alguna forma estamos acumulando sombras. Y aquí en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice así la primera parte. El Señor no solo señala nuestra carencia, nuestro pecado, nos lo dice. Mira, tienes un problema, iglesia. Has dejado atrás la frescura del primer amor. Sin embargo, ahora aquí nos da la manera de cómo corregirnos. Esto es el Evangelio. El Evangelio no solamente señala nuestro pecado, sino que también nos da nuestra oferta de salvación y perdón en Jesucristo. ¿Cuál es aquí la salida? Tenemos 3 pasos sencillos, escritos aquí. Recuerda de dónde has caído. Es decir, haz memoria. Haz memoria de lo que has dejado atrás, de lo que has perdido en el camino. Recuerda de dónde has caído y emprende el camino de regreso, como el hijo pródigo que regresó de nuevo a la casa del Padre, porque volvió en sí, porque recordó, porque echó mano de lo que había dejado atrás. Así que algo tan sencillo que conecta con el tema del primer día. Paraos en los caminos. Acordémonos, hermanos. Recordemos de dónde el Señor nos ha sacado, cómo nos ha traído hasta aquí. No perdamos de vista eso. Acuérdate. En segundo lugar, arrepiéntete, porque el texto dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Lo vimos el primer día también. El pueblo tiene que volver al Señor en arrepentimiento y en confesión. Ahora, me llamó la atención que de las 12 veces que aparece la palabra arrepentimiento en el libro de Apocalipsis, 8 veces aparecen a estas 7 iglesias. O sea que el Señor dirige un mismo mensaje para estas iglesias: arrepiéntete, vuelve al fervor espiritual que tenías al principio. Quizás ahora tengamos más conocimiento que nunca, seguro que sí, hemos adquirido más experiencia, pero eso no es suficiente. Está bien que nuestra piel de nuestro cuerpo se pueda ir endureciendo, incluso encalleciendo, pero nuestro corazón no se debe endurecer.
tiene que seguir siendo sensible a la voz del Señor y responder rápidamente en obediencia. No solamente acuérdate, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, sino que también actúa. Y esta es una parte importante porque no nos podemos quedar solamente con, sí, Señor, es verdad, me he equivocado, he fallado, te pido perdón, me arrepiento. ¿Y ahora qué? Pues ahora levántate, actúa, dice el texto, pon en práctica las primeras obras, haz las primeras obras. No se trata de hacer obras distintas. Bueno, ¿qué tengo que hacer que no hacía antes? No. Tengo que hacer lo mismo que hacía antes, sin duda alguna, con un fruto de amor como al principio, recuperar la alegría de aquellos primeros días y la frescura de aquellos primeros años y las primeras obras. Un ejemplo, a lo mejor aquí estoy dándole a alguien sin yo saberlo, pero a lo mejor cuando te convertiste y viniste al Señor y todo te parecía magnífico, maravilloso, porque lo era y lo sigue siendo, abrías tu casa para recibir a hermanos, para comer, para tomar un café, para hospedarlos, no lo sé. O quizás salías, como me encontré hoy, con un hermano cuando fui al mercado de Archena, que por cierto es hermoso, mucha gente, muchos puestos, y encontramos a un hermano que estaba repartiendo tratados, los boletines de la iglesia. Pero quizás alguien aquí empezó haciendo eso, abriendo su casa, repartiendo tratados, sirviendo en la iglesia, no lo sé, limpiando el suelo, pero según ha pasado el tiempo, igual ahora no haces nada. O igual ahora esperas que sean otros quienes te sirvan. Pues hermano o hermana, actúa como lo hiciste al principio. Vuelve a las primeras obras. Ponte al servicio de tus ancianos y pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejor servir? Porque no se puede vivir sin servir, y lo sabemos. Así que una forma de recuperar la alegría de aquellos primeros días y la frescura de aquellas primeras obras no es esperar a que el Señor me avive, me aliente y a ver qué pasa. No, ponte en marcha, sirve. Y alguien dirá, bueno, yo no sé cuáles son mis dones. ¿Quieres saber cuáles son tus dones? No lo sabrás hasta que no te pongas a trabajar. No lo sabrás hasta que no comiences a servir. Y cuando comienzas a servir, verás dónde el Señor te está dando gozo, alegría y hace que tu servicio traiga vida a otros. Las sombras se pueden convertir en luz, ¿o no, hermanos? ¿Amén? Las sombras se pueden convertir en luz, pero para que se conviertan en luz, tengo que recordar de dónde he caído. Identificar lo que paraliza mi fe. Identificar los pecados concretos que el Señor me muestra que he cometido. Pereza, apatía, distracciones, y volver a Él de nuevo en arrepentimiento, en confesión, en agradecimiento, en adoración, y ponerme a trabajar, y actuar, y levantarme, y caminar, y servir. Y me encantaría que el mensaje hubiera terminado aquí, pero el Evangelio también dice que la luz se puede convertir en oscuridad. Así como las sombras se pueden convertir en luz, si no atendemos, si no obedecemos, esa luz que tenemos se puede convertir en oscuridad. Y no me refiero aquí a perder la salvación, naturalmente. Dice el texto, versículo 5, segunda parte, pues si no, es decir, si no recuerdas bien, si no te arrepientes y si no haces las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, el Señor de la Iglesia, que dio su vida por ella, tomará una medida drástica si la Iglesia no obedece. Dice la palabra que quitará el candelero de su lugar. ¿Qué hemos dicho que hace la función de un candelero? ¿Cuál es la función de un candelero? Alumbrar.
hermanos, regiones de Europa, de España, del mundo, que antes fueron cristianas, que se levantaron iglesias, regiones que antes fueron cristianas, ahora no lo son. En Europa podemos ver antiguas iglesias convertidas ahora, ¿sabéis en qué, verdad? En bares, en restaurantes, en discotecas y, en el mejor de los casos, en bibliotecas. Pero que en su tiempo, y yo cuando veía la figura de la fachada, me remontaba a lugares inmensos, catedrales, iglesias llamadas protestantes, evangélicas, que ahora son otra cosa. El testimonio ya no está allí. En algún momento del camino se fue diluyendo, porque la Iglesia no se fue reformando, no se fue renovando. En nuestro país, ahora venimos a nosotros, porque quizás esto nos duele más, porque ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero en nuestro país sí lo vemos. Muchas de nuestras iglesias y de nuestras asambleas se están cerrando y muchas están menguando, van yendo a menos. Y en muchos casos, o en algunos casos, sus miembros se reúnen solo con fines cúlticos, religiosos o culturales, en según qué denominaciones, o sociales o culturales, en el mejor de los casos. El cristianismo nominal está destinado a desaparecer en una o dos generaciones. Esto es un dato de la historia. El cristianismo nominal, que es ese que solo recibe agua pero que no hay salida para el testimonio, la evangelización, el servicio a la comunidad, a los demás. El cristianismo nominal está destinado a desaparecer por muerte natural en el plazo de una o dos generaciones. Y no podemos vivir de las glorias del pasado. Así que, hermanos, en este versículo 5 encontramos dos cosas: que las sombras se pueden convertir en luz si nos volvemos al Señor, si nos arrepentimos y si actuamos. Pero si no lo hacemos, en este versículo 5 también la luz se puede convertir en oscuridad. Y esta es una palabra de advertencia, de llamada de atención, que esto que estamos viendo aquí, ya sé que aquí están representadas las iglesias del Valle del Segura, esto que vemos aquí, hermanos, que tiene que ir a más, porque hay aquí varias generaciones, que no venga a menos y que poco a poco el testimonio se vaya apagando lentamente. Y terminamos recordando, sí, me acuerdo yo, hace 50 años o hace 20 años, que los más jóvenes, matrimonios jóvenes que ahora tienen hijos, no tengan que decirle esto a ellos dentro de una década o de 2 décadas. ¿Y por qué no soñar y por qué no pensar en que la propia congregación de Archena pueda llenar, por la gracia de Dios, porque solamente el Señor da crecimiento a este templo, a este lugar? Hermanos, el crecimiento lo da Dios, pero nosotros tenemos que plantar y regar. El agua de vida, cada vez que se predica la palabra, nos llega a nosotros, pero cuando salimos de aquí tenemos que llevar el agua de vida allí donde estamos, en el día a día. Pero versículos 6 y 7 encontramos un mensaje de vida y de luz, porque esto es el Evangelio. El Evangelio nunca nos va a dejar con solamente una palabra de advertencia o de amonestación, sino que aquí tenemos un mensaje de vida y de luz. Versículos 6 y 7. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira por dónde. La iglesia de Archena celebra en este local sus 43 años. La iglesia de San Sebastián tiene 46 años, igual, parecido. ¿Sabéis cuántos años tiene esta iglesia
de Éfeso, que la comenzó el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, que durante 3 años de día y de noche, con lágrimas en los ojos, no dejaba de amonestar a los creyentes y que el testimonio creció. ¿Sabéis cuando pasa el tiempo y llegamos a Apocalipsis capítulo 2? La iglesia de Éfeso tiene aproximadamente 40 años, es decir, los años de una generación. «40 años donde ya había creyentes, como los hay aquí, de segunda y tercera generación, pero que no mostraban ya el mismo entusiasmo que sus padres y abuelos». No sé si aquí también lo habéis experimentado. Seguro que sí. Cuando llegan nuestros hijos y se encuentran con todo hecho, por decir de alguna manera, en la casa, y desconocen el esfuerzo de sus padres, de lo que ha costado levantar esa hipoteca o construir esa casa o pagar el préstamo de cada mes, y que los hijos no saben, y cuando se lo encuentran que todo está pagado, pues ellos están tranquilos y queremos que estén tranquilos. Pero en la iglesia pasa igual. La segunda y tercera generación no tenían el entusiasmo que habían mostrado sus padres y abuelos, y había una carencia de la expansión evangelística y el espíritu misionero había desaparecido. El hermano que encontré esta mañana en el mercado no es tan mayor, pero tiene sus años. No sé si los jóvenes salen al mercado a repartir tratados. 40 años atrás, esta primera generación, que quizás ya no estaban aquí, ya habrían muerto algunos, hizo esfuerzos extraordinarios para predicar el Evangelio en el nacimiento de aquella primera iglesia, donde dice Hechos 19:20 que la palabra de Dios en Éfeso crecía y se difundía con poder. Y no solamente predicaban los predicadores o los ancianos o Pablo, predicaban los hermanos. Había un entusiasmo evangelístico, un contagio evangelístico personal, de vivir en santidad, de vivir en la piedad familiar. Por esta causa, porque pasa el tiempo y llegamos a la carta a los Efesios, Hechos, nace la iglesia de Éfeso. En el libro de Efesios, en la carta, dice Pablo, capítulo 1, versos 15 y 16, «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros». Es decir, Pablo les alaba por su fe en el Señor y su amor a los demás creyentes. Y cuando llegamos a Apocalipsis, las cosas han cambiado. La iglesia es la misma, aunque el edificio sea distinto, como ha pasado también aquí. Pero aquel primer vigor, aquel primer entusiasmo, que ya sabemos que no se puede recibir por herencia hacia nuestros hijos, pero si nuestros hijos y nuestros nietos, hermanos, ven en el hogar y en la iglesia que los que tenemos mayor edad, los que vamos por delante, vivimos en este primer amor, esto es contagioso, esto se contagia. Así como se contagia el desánimo, también se contagia el ánimo, el entusiasmo. Y necesitamos dejar el mejor legado posible a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que estáis aquí. ¿Qué legado les vamos a dejar? ¿O van a tener que comenzar de cero? ¿O van a tener que dejar su iglesia de siempre para comenzar, ¿qué? ¿Otra iglesia? Lo natural es que surja de aquí ese renuevo, acompañado por los más veteranos del lugar, dándoles guía, consejo y trabajando juntos. Yo no creo en una iglesia de jóvenes o en una iglesia de solo mujeres o de solo hombres. La iglesia del Señor es siempre multicultural, donde hay personas de todo lugar, de todo rango social. Esto es la iglesia, esto es lo que sorprende al mundo y a la gente. Llegado este momento, hermanos, haremos bien en preguntarnos si el Señor tiene algún reproche que hacernos. Seguro que sí. También tiene virtudes y alabanzas que darnos. Lo hizo con la iglesia de Éfeso. Una iglesia esforzada, trabajadora, luchadora, pero también le dio un reproche.
¿Y cuál es el reproche que el Señor tiene para con mi congregación? Quizás hemos dejado atrás aquel primer amor y aquellas primeras obras. Pero hermanos, y esto es el Evangelio, el amor de Cristo por su Iglesia no ha variado. Él nos ama y nos amará de manera incondicional. Su amor hacia nosotros no ha cambiado y esto es lo que hace posible que podamos volver a ir a Él de nuevo. Sí, esto es lo único que hace posible. No tenemos que esperar a que la Iglesia cambie para yo cambiar, porque el amor de Dios no ha cambiado, y me sigue cautivando cada día, su amor, su gracia, su misericordia. Y esto es lo que me hace volver a Él de nuevo. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Después del pecado de Adán, el camino al árbol de la vida quedó custodiado, quedó cerrado por los querubines, pero en Cristo Jesús y por su obra en la cruz, el camino está abierto para que transitemos, para que caminemos juntos como pueblo, no uno allí delante y el otro allí atrás y el otro ahí en la cuneta, no, juntos como pueblo, en Cristo Jesús, por su obra en la cruz, este camino a la presencia del Padre está abierto, para que andemos en novedad de vida y vivamos en el primer amor. Volver al primer amor, por tanto, es volver a Cristo Jesús. No es volver a los recuerdos del pasado. No es esperar que las cosas cambien para yo luego hacer. No. Volver al primer amor es volver a Cristo Jesús. Y volver a Cristo Jesús, a su vez, es volver al verdadero amor. Quiero terminar con una aplicación práctica. Primera de Corintios 13, se nos habla, así lo titula el pasaje, la preeminencia del amor. Y no sé por qué motivo o razón, generalmente se habla de ese capítulo casi exclusivamente en las bodas. Pero ese capítulo no se escribió para ninguna ceremonia de boda, y no digo que esté mal hacerlo. Ese capítulo se escribió en un contexto de grandes y graves conflictos dentro de una iglesia local que se había estancado completamente. Y está justo en medio del capítulo 12, con toda la confusión y discusión de los llamados dones espirituales, y del capítulo 14 en cuanto al orden o los desórdenes en la iglesia. Y justo en el capítulo 13, Pablo, guiado por el Espíritu, inserta el verdadero amor, que está describiendo en estas características a nuestro Señor Jesucristo y el fruto del Espíritu Santo. ¿Y esto ahora qué tiene que ver conmigo? Todo. Os invito a buscar 1 Corintios 13, por favor, porque vamos a acabar con esta aplicación práctica. 1 Corintios 13. Y solamente los versículos del 4 al 8, donde aparecen, no importa el número de características o virtudes, pero estas características o virtudes apuntan a nuestro Señor Jesucristo, al verdadero amor. Y si nosotros queremos volver al primer amor, tenemos que venir a Cristo. Ahora, la aplicación práctica es que allí donde dice amor, en todos estos versículos, tú vas a poner tu nombre y yo voy a poner el mío. De tal manera que esto va a sonar así. Versículo 4. Jaime es sufrido. Jaime es benigno. Jaime no tiene envidia. Jaime no es jactancioso. Jaime no se envanece. Yo pongo mi nombre, pero tú tienes que poner el tuyo. Quiero invitarte a los que podáis, que os pongáis en pie con la Biblia abierta en 1 Corintios 13, por favor, y en este pasaje, porque vamos a aplicar el texto que hemos visto ahora a nuestras vidas. Todos en pie, por favor. 1 Corintios, capítulo 13, verso 4. Ahora, permitidme que haga algo. Espero que nadie se siente incómodo. Todos vamos a poner nuestro nombre, pero levantando nuestra voz, aunque pueda sonar un poquito a murmullo, porque van a ser
nombres distintos, no importa, pero a ver cómo suena el versículo 4 solamente, donde digo que el amor es sufrido, ¿vale? Y donde dice amor pongo mi nombre. Es decir, voy a hacer esto. Jaime es sufrido, ¿bien? Así que ahora lo vamos a decir todos juntos en voz alta, pero cada uno con su nombre. Venga, 1, 2, 3. Jaime es sufrido. Lo habéis pillado la primera. Fantástico. No hace falta repetir más. Ahora, esto es solemne ahora y esto es serio. Conforme voy avanzando en la lectura, si consideras que poniendo ahí tu nombre no reúnes alguna de estas cualidades del amor que aquí aparecen, te voy a pedir que te vayas sentando a medida que voy avanzando en la lectura. Lo repito. Yo voy a hacer la lectura. Ya no tienes que levantar tu voz, pero pon tu nombre, como yo voy a poner ahora en voz alta el mío. Conforme voy avanzando en la lectura, si crees que hay alguna característica aquí que dices no doy la talla, te pido que te vayas sentando en silencio. Versículo 4. Jaime es sufrido. Es decir, he sabido esperar y he sido paciente con las debilidades de mis hermanos. Jaime es benigno. Jaime, y ahí pones tu nombre, no tiene envidia, no tiene envidia. Jaime no es jactancioso. Jaime no se envanece. Jaime no hace nada indebido. Jaime no busca lo suyo. Jaime no se irrita. Jaime no guarda rencor. Jaime no se goza de la injusticia. Jaime solamente se goza de la verdad. Jaime todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jaime nunca deja de ser. ¿Os habéis sentado prácticamente todos? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos sentado todos? Porque no damos la talla, porque no llegamos. Ahora, ¿cómo te sientes al poner ahí tu nombre? Te diré cómo me siento yo. Me siento avergonzado. Me siento avergonzado por las veces que le he fallado al Señor, por las veces que me he quedado tan corto, tan atrás, por las veces que le he dejado a Él y a mis hermanos a veces en tan mal lugar. Pero, ¿sabéis, hermanos? No me desespero, porque ahora puedo poner otro nombre en mi lugar. Y si tú crees que según voy avanzando en la lectura, te sientes identificado con esto, en respetuoso silencio te vas poniendo de pie, si te identificas con esto que yo voy a decir. Jesucristo es sufrido, porque ha sufrido por personas como yo y por pecados como el mío. Jesucristo es benigno, porque me bendice a pesar de saber quién soy. Jesucristo no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Jesucristo no hace nada indebido, de lo que tenga que avergonzarse, pues nunca hizo nada a escondidas. Jesucristo no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Jesucristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesucristo nunca deja de ser, porque su amor no ha cambiado. Si así es mi Señor, y así es mi Señor, no tengo por qué deprimirme, a pesar de mi incapacidad por responder a esta demanda. Primero, porque Él murió en la cruz para salvarme, para perdonar mis pecados, y segundo, porque me está ayudando cada día a renovar mi corazón y a caminar en santidad. Él sigue trabajando en nosotros y eso nos tiene que animar, a pesar de nuestras caídas, de nuestros fracasos, y esto nos tiene que animar a mirar hacia adelante. Podemos volver al primer amor y a las primeras obras, porque podemos volver a Cristo de nuevo. Y Él hace nuevas todas las cosas, es la obra del Espíritu en nosotros.
solo por su gracia, solo por su amor. Iglesias vivas para un tiempo nuevo es el tema de estos días. Y las Escrituras lo afirman y la experiencia lo confirma. Cuando una iglesia mira hacia afuera, tiene más vida dentro. Cuando una iglesia invierte en la evangelización, en los jóvenes y en la misión, Dios invierte en la vida de la iglesia. Y de esta manera nos pareceremos más al mar de Galilea que al mar muerto, porque no solamente recibimos, sino que también damos y nos damos. Es un contraste, lo sé. Esto parece una locura, lo sé. Pero en la cruz, nuestro Señor Jesucristo venció perdiendo. Piénsalo. En la cruz Él venció perdiendo. Para los demás un fracasado. Para nosotros, los hijos de Dios, un vencedor. Y en su reino pasa igual. En su reino los grandes son los pequeños. El que manda es el que sirve. Los últimos, los primeros. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, volvamos a los principios esenciales del Evangelio. Que Él renueve nuestro corazón y que la gloria es solo para Él y que podamos ver personas venir a Cristo, pasar de muerte a vida y la Iglesia edificada en su nombre. Que podamos ver surgir una nueva generación, que no vayan solos, sino que vayan arropados y acompañados por los que antes han recorrido este camino. Que honremos el pasado, que sirvamos el presente y preparemos el futuro. Oremos dando gracias al Señor por esto. Padre, gracias por tu preciosa palabra, por tu presencia en la vida de cada uno de nosotros. Señor, si tú estás llamando aquí a alguien al arrepentimiento y a la fe y que no te conoce, tú estás hablando a su corazón y necesita conversión y salvación. Señor, trae vida a las personas que nos acompañan y que aún no te han recibido. Y Señor, trae vida también a tu pueblo, a tu iglesia. No queremos vivir con lo que ya tenemos solamente, aunque estamos agradecidos por lo que nos has dado. Queremos mirar a la cruz y seguir adelante, Señor. Tú vienes pronto. Y, Señor, que podamos, cuando vengas, estar ocupados en buenas obras. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo. Amén.